Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en un nuevo estudio, esta vez en la primera carta a los Corintios o la primera epístola a los Corintios. Bueno, esta es una carta que fue registrada en la Biblia, aunque se intuye de que Pablo ya había enviado otras cartas anteriores a la iglesia de Corinto y que Pablo estaba enterado de la situación que pasaba allí, ya que había problemas, divisiones en la iglesia de los Corintios. Pero Pablo comienza la epístola de forma tranquila, primero diciendo: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, saludo a todos los santos de la iglesia de Corinto. Bueno, en la Biblia se menciona dos tipos de santos: un santo intachable, que es Dios, que es Cristo, y un santo redimido. Es aquella persona que ha caído en el pecado, pero que se ha levantado por la gracia de Dios y que ahora continúa la vida cristiana hacia adelante, ¿no? Y luego dice: siempre doy gracias a Dios, hermanos, ¿no? Doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, ¿no? Para que no falte ningún don, para que sigáis adelante. Pablo comienza tranquilo en su carta. No comienza hablando diciendo: ustedes, hermanos corintios, ustedes son unos hipócritas, unos malos, unos iracundos, ¿no? Pablo comienza tranquilo y después en el versículo 10 comienza ya hablando diciendo, porque versículo 11: fui informado acerca de vosotros, hermanos, que hay entre vosotros contiendas, hay divisiones. Algunos dicen: yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Pero Pablo dice: ¿está dividido Cristo? En la iglesia no puede haber grupos o bandos. En la iglesia no puede haber diciendo que yo entiendo, que yo abogo por lo que el hermano tal dice y estoy en desacuerdo con lo que tal hermano dice, pero que no pueda haber esas divisiones. En la iglesia no es un grupo político. La iglesia no es un lugar donde la iglesia no es un club social donde se reúnen personas que tienen diferentes posturas, diferentes doctrinas, diferentes puntos de vista, no, sino que la iglesia es el pueblo de Dios y como pueblo de Dios tiene que ser unánime en doctrinas, unánime en todo, tener un mismo sentir. Y eso pasa ¿por qué? ¿Por qué pasan esas divisiones? Bueno, la respuesta nos va diciendo. Versículo 18: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Qué más? Versículo 21: como el mundo mediante su sabiduría no reconoció la sabiduría de Dios. Luego el versículo 26: hermanos, pensad lo que erais cuando fuisteis llamados. No erais muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que la iglesia de los Corintios se jactaban, se vanagloriaban por lo que sabían y hacían teología, no a la luz de las escrituras, sino a la luz del razonamiento humano, a la luz de las filosofías, a la luz de lo que ellos pensaban. No es que Dios rechace el intelecto. Dios ama a las personas intelectuales, ama a las personas instruidas, pero lo que no ama es el orgullo que ellas tienen. Y es por eso que Dios humilla a los instruidos orgullosos, porque ellos no se dejan usar por el Espíritu Santo, no se dejan ser guiados por el Espíritu Santo y ser luces para la iglesia. Es por eso que Dios dice: Él usa lo débil de este mundo para humillar a los fuertes.
Porque una persona débil no tiene fuerza, no tiene la capacidad, pero lo que tiene es la voluntad, tiene el deseo de servir a Dios, y Dios usa eso, Dios capacita. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, el caso de Pedro. Pedro era una persona no instruida, que no tuvo la oportunidad de ir a una universidad, de ir a las grandes escuelas, pero tenía el deseo, la voluntad de servir a Dios. Y eso le gustaba a Dios. Dios le llamó, Jesús le llamó, le hizo su discípulo y en el camino le instruyó, le capacitó y fue un fiel servidor de Dios. A diferencia de Pablo, Pablo era una persona instruida, era una persona que venía teniendo una educación universitaria muy alta. Pablo hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba latín, era un fariseo, era un teólogo, mejor dicho, conocía muchas cosas, era una persona capacitada, instruida. Y igual, ¿no? Lo que le gustó a Dios de Pablo fue eso, que más que su capacidad intelectual, Pablo tenía el deseo de servir a Dios. Así que Pablo a la iglesia de los Corintios dice, no, ustedes son personas capaces e inteligentes, pero se dejan llevar por sus opiniones, por sus presuposiciones. Pablo exhorta a los hermanos. Luego el versículo 30 dice, pero por él vosotros estáis en Cristo Jesús, quien no fue hecho por Dios sabiduría. Bueno, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Es decir, que en Cristo Jesús nosotros encontramos sabiduría, conocimiento, intelecto, también encontramos justificación, que nos justifica de todo pecado. También encontramos santificación, que nos ayuda a tener un estilo de vida idóneo al cielo, y que nos redime, nos salva del pecado, nos salva de la condenación. Así que la clave aquí es Cristo Jesús. La clave para nuestros problemas es Cristo Jesús, porque es en Cristo Jesús que nosotros llegamos a entender lo que estamos mal y qué es lo que debemos hacer. Eso fue el Reavivados del día de hoy. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.